Un viaje en mar abierto es de muchas maneras en lo que se resume la historia que analizaremos hoy. Siendo una de mis franquicias más queridas y mejor recordadas, el lugar sobre el que aterrizaremos hoy en este episodio no es otro más que el océano. Pero en lugar de la calma que usualmente imaginamos cuando pensamos en las aguas abiertas, el altamar que sirve de escenario para estos personajes y sus aventuras es uno turbio, con altibajos, traiciones, mentiras y muerte. Mucha muerte. Al episodio de esta semana llegan el capitán Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann, Bootstrap Bill, el holandés errante, las aguas del Caribe y una de las mejores historias de piratas alguna vez contada. Pero este video, lejos de ser solo un vistazo superficial a su esencia, muy por el contrario, revisaremos su ascenso, éxito y caída. Porque si de algo hay que hablar con claridad es el hecho de que este es un cuento alargado, injusta e innecesariamente. Sin embargo, la verdad es que no quiero tampoco que este video se convierta en un espacio para señalar los errores, sino observar con calma y a detalle todo lo que ha hecho bien esta franquicia y las razones detrás de la decadencia narrativa de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Así que pónganse cómodas y cómodos porque hoy nos vamos a dar un paseo lento y detallado por las aguas abiertas del Caribe, donde los piratas y la milicia del mar se peleaban a muerte. Una batalla naval épica que duraría años y que pasó de ser una atracción de Disneyland California a convertirse en una trilogía casi que perfecta, que en últimas fue arruinada por sus propios creadores. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast Sin Límite Cinemático, el lugar donde todas las semanas nos vemos para hablar del buen cine mientras reflexionamos sobre importantísimos y esenciales temas acerca de la vida. Como siempre, acompáñenme a hacer un viaje no solo a través de una excelente película, sino uno hacia el interior del alma humana. Si aún no lo has hecho, te recomiendo suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para ser la primera persona en enterarse cada vez que suba video. No siendo más, vamos directo a lo que vinimos y sin más tiempo que perder, démosle la bienvenida al episodio de esta semana. Quiero anotar en primera instancia que haciendo este video llegué a la conclusión de que Jack Sparrow tiene una de las mejores introducciones de personajes de la historia del cine. Y es que todo lo que tienes que saber de este personaje lo aprendes en estos pocos segundos de iniciación, de apertura. Desde el plano en contrapicado que la cinematografía utiliza para mostrarnos inicialmente a un tal vez antihéroe, tal vez protagonista en su poderoso navío, pero tan solo unos segundos después la música, el plano, todo apunta a la verdad. Un borracho capitán Sparrow a quien se le hunde el barco al llegar al puerto de desembarque. Un primer vistazo icónico a lo que será la aventura que acompañaremos durante 3 películas emocionalmente increíbles y luego desafortunadamente arruinado con 2 últimas secuelas completamente innecesarias, fuera de lugar y, aunque conservan su propio encanto, no son ni sombra de lo que desde un primer momento fue esta franquicia. Pero bueno, empecemos entonces este viaje por el comienzo, la maldición del Perla Negra. En el Caribe del siglo XVIII, la joven Elizabeth Swann guarda un medallón ligado a un tesoro azteca maldito. Cuando el Perla Negra, un temido barco pirata comandado por Héctor Barbosa, ataca Port Royal y la secuestra, su amigo de infancia Will Turner se une al astuto pero torpe y borracho capitán Jack Sparrow para rescatarla. La tripulación del Perla Negra está condenada a vivir como muertos vivientes hasta devolver cada pieza del botín junto con la sangre del heredero de un pirata, el joven Turner. Entre duelos, traiciones y alianzas inesperadas, Sparrow busca recuperar su barco, el Perla, mientras Will lucha por salvar a Elizabeth y romper la maldición.
Hay algo que hace bien esta franquicia desde el principio, y es que desde el primer momento las intenciones y deseos de los personajes están completamente bien fundamentados y argumentados para que la audiencia entienda quiénes son estas personas a quienes, aunque no tienen nada en común, los une el deseo de libertad, de venganza, de ajuste de cuentas y finalmente de dolor. Todos estos asuntos que les competen a los personajes de esta historia los llevan a una segunda parte, un segundo acto, el cofre de la muerte. En los turbulentos mares del Caribe, el capitán Jack Sparrow se enfrenta al peso de una deuda imposible de eludir. Su alma pertenece al temido Davy Jones, guardián del holandés errante y soberano de las profundidades del océano. Para escapar a tan oscura condena, Jack deberá hallar el cofre de la muerte, donde yace cautivo el corazón de su perseguidor, para así, con la ayuda de esta sucia jugada, manipular y convencer a Jones de liberarlo, incluso si eso implica dar el alma de otros a cambio. Arrastrado por su destino, Will Turner y Elizabeth Swann se ven inmersos en esta búsqueda en la que la lealtad, el amor y la ambición se entrelazan una vez más en un juego de voluntades. Entre islas embrujadas, criaturas marinas y más traiciones inesperadas, el eco de la libertad se confunde con el rugir de las olas, mientras cada uno descubre el precio oculto de sus anhelos. El capitán Jack ya a este punto ha conocido a todos sus secuaces y a sus enemigos. Se encuentra en un punto de quiebre donde las decisiones tomadas serán el eco del mañana para él y para todos quienes le rodean. Pero en su egoísmo e inmadurez traiciona, miente y paga las consecuencias en carne, con su propia sangre. El Kraken precisamente refleja el miedo que Sparrow le tiene a la muerte y el peso de sus decisiones, de sus acciones que como boomerang vuelven y lo coletean, empujándolo hacia los brazos del más allá, donde su soledad tiene un eco fuerte en un tercer acto, en el fin del mundo. Los mares se tornan sombríos bajo el yugo de Lord Cutler Beckett y la Compañía de las Indias Orientales, que, con el holandés errante a su servicio, extienden su dominio, exterminando a la hermandad pirata. En un último intento por devolver el equilibrio, Will Turner, Elizabeth Swann y el resucitado Barbossa emprenden un viaje más allá de los límites del mundo conocido por los vivos, hasta los confines donde la muerte y la vida se entrelazan para traer de regreso al impredecible Jack Sparrow. Reunidos los 9 señores pirata en consejo, surge una alianza frágil en contra de un enemigo común, mientras que traiciones, pasiones y ambiciones personales amenazan con desgarrar la hermandad y la vida de nuestros protagonistas. En medio de mares embravecidos, traiciones inquebrantables vuelven una vez más en la forma de una batalla legendaria en el remolino de los abismos. Cada destino quedará sellado bajo el precio eterno de la libertad, pero el precio precisamente que tienen que pagar es algo que ninguno de nosotros puede comprender, pues trasciende y carece de cualquier tipo de divinidad y muy por el contrario encuentra su esencia en la oscuridad, el caos y la calamidad. Como clarividentes, nuestros personajes son otorgados de un camino limpio en una trilogía que, detrás de lo que pudo ser, fue extendida innecesariamente a unos actos 4 y 5, Navegando en aguas misteriosas y La venganza de Salazar. Y es aquí donde yo siento que esta franquicia no solo perdió la oportunidad de ser una trilogía casi que perfecta, sino que cometió uno de los peores errores de la historia del cine y de la vida misma, pudiendo haber acabado allí con un final digno y justo para todos los personajes de esta historia. El destino alcanza al capitán Jack Sparrow cuando el pasado resurge en la figura de Angélica, una mujer enigmática que lo arrastra a bordo del temible navío de Barba Negra, el pirata más despiadado de los océanos, cuya ambición los dirige a todos hacia la legendaria fuente de la juventud. Obligado a navegar entre engaños, lealtades inciertas y peligros ocultos, Sparrow descubre que la promesa de la inmortalidad puede costar más que la propia alma y que incluso la libertad se encuentra atada a los caprichos del destino.
Sin embargo, las aguas del Caribe pronto se estremecen con un nuevo y oscuro presagio. El implacable Capitán Salazar escapa de su prisión en las profundidades y jura exterminar a todos los piratas, comenzando por Jack Sparrow, el hombre que lo condenó a su destino fatal. La única esperanza yace en hallar el mítico tridente de Poseidón capaz de romper cualquier maldición y conferir dominio absoluto sobre los océanos. En esta carrera contra la muerte, el joven Henry Turner lucha por liberar a su padre mientras la astrónoma Carina Smith descifra las estrellas que guían su destino. Entre batallas colosales, traiciones y criaturas del mar, Sparrow enfrenta su hora más incierta y la línea entre redención y perdición se disuelve demasiado con el rugir eterno de las olas. Y bueno, yo no siento que estas últimas dos películas sean necesariamente malas, es solo que ya se sienten como algo completamente distinto y no necesariamente de una buena manera. Los personajes principales van y vienen sin argumento y como por obra de magia y del guión. Aquí es donde la franquicia empieza a fallar y aunque Navegando Aguas Misteriosas recaudó una buena cifra en taquillas, eso no la defendió de la crítica que sin piedad ha incluso denominado a estas dos últimas entregas como una falta de respeto al legado. El Capitán Sparrow definitivamente merecía un final épico, digno de su iconicidad, pero en lugar de eso, lo convirtieron en un payaso, en una caricatura ridícula, una versión paródica de lo que inicialmente era un antihéroe digno de respeto. Y la pregunta que yo me hago en este punto es, ¿por qué dañar una historia que ya tuvo un final? ¿Por qué traer de regreso de una manera más que ridícula a un personaje que ya tuvo un cierre glorioso y bien merecido? Me gusta el dinero. Tristemente, lejos de ser un caso aislado, esta historia conoce su terrible destino final a manos del capitalismo. Franquicias como Hombres de Negro, de la que hablaremos en un próximo episodio, Spy Kids, que pasó de ser una propuesta fresca y original a una autoparodia, Matrix con su regreso en 2021, El Señor de los Anillos con El Hobbit, en fin, la lista es larguísima. Irónicamente, toda esa lista está en mi top 20 de franquicias favoritas de toda la historia del cine. Cuando una historia ha llegado a su puerto final, forzarla a continuar es navegar hacia una tormenta segura. Piratas del Caribe nos recordó que el cine de aventuras todavía podía sorprendernos en pleno siglo XXI. Nos dio personajes que amamos, escenas que seguimos citando y música que aún nos acelera el corazón. Pero también nos dejó una advertencia. Incluso el barco más fuerte puede hundirse si pierde su rumbo. Lo que comenzó en 1967 como una atracción en Disneyland, un paseo encantado por tabernas, galeones y tesoros robados, se transformó en un fenómeno cultural capaz de capturar la imaginación de generaciones. Pirates of the Caribbean se convirtió en un puente entre la fantasía y la leyenda, donde el mar no es solo agua, sino un espacio de misterio y aventura. En medio de este universo, Jack Sparrow emergió como un arquetipo inesperado. Ingenioso, irreverente y encantador. Un pirata que desafiaba las reglas y expectativas y que bajo la interpretación de Johnny Depp trascendió la pantalla para convertirse en un ícono global de rebeldía, humor y astucia, simbolizando el espíritu de la aventura misma. Afortunadamente, no todo lo que rodea estas películas es algo negativo. De hecho, mucho de lo que las conforman es oro puro. Lo que Hans Zimmer y Klaus Badelt hicieron es historia. Por ejemplo, He's a Pirate se convirtió en un himno moderno y cada tema, desde el órgano de Davy Jones hasta los coros que acompañan las batallas, refuerzan cada momento emocional de esta historia. La música aquí no acompaña solamente, guía la narrativa. De hecho, si les interesa conocer más sobre el proceso de creación de la banda sonora de esta película, hay muchísimas entrevistas de Hans Zimmer hablando de ello en YouTube. Y también está pues su famosísimo Masterclass, donde deconstruye completamente no solamente el trabajo de Piratas del Caribe, sino su carrera completamente. Es una buena recomendación si tu interés va direccionado a la música en el cine y a lo que en verdad significa contar historias a través de esta forma de arte. Abajo en la descripción, en la sección de fuentes, les dejo algunos enlaces de interés respecto a este tema.
Sin embargo, el brillo de la saga se vio empañado en sus últimas entregas. La narrativa sobrecargada de efectos y tramas dispersas, cameos porque sí, fanservice sin fundamento, no sé, todo perdió la claridad, la magia y el ingenio que habían hecho del universo pirata un lugar fascinante. A ello se sumó por supuesto la sombra de los conflictos personales de Johnny Depp, particularmente sus enfrentamientos mediáticos con Amber Heard, que inevitablemente afectaron la percepción pública de su personaje y matizaron su interpretación de Sparrow con un trasfondo de desgaste y controversia. Así, el Capitán Jack, cuyo ingenio y carisma habían definido la franquicia, quedó atrapado en historias que no le hacían justicia, dejando a los espectadores con la sensación dolorosa de que un héroe tan singular merecía un cierre más digno, más épico y verdaderamente acorde con la leyenda que se había construido durante tantos años. ¿Pero tú qué crees? ¿Es mejor dejar una saga en su punto más alto o crees que es mejor seguir navegando aunque el viento ya no sople? ¿Sabías que hay rumores de que va a haber otra entrega de esta franquicia en los años venideros? Dime en los comentarios cuál de todas las películas de Piratas del Caribe es tu favorita. La mía es la 3, En el fin del mundo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Este podcast es posible gracias al increíble equipo de Elliot's Kingdom Productions, escrito y locutado por su servidor Eddie Stoff. Agradecimientos especiales a Val Marrugo por su apoyo en la edición de mi voz desde el primer episodio y a Maragón por la supervisión de textos, gráficos y edición. Sin Límite Cinemático, el club de los cinéfilos empedernidos.